¿Y si te dijera que el verdadero relato de la creación en Génesis nunca puso a la mujer debajo del hombre, sino a su lado, como su igual perfecto? Desde tiempos antiguos, la historia de Adán y Eva ha sido interpretada como la subordinación de la mujer al hombre. Se nos ha enseñado que Eva fue creada de una simple costilla, sugiriendo fragilidad o dependencia. Pero, ¿y si esta idea estuviera basada en una traducción errónea? Y sí, en realidad, el texto hebreo revelara una verdad oculta y revolucionaria sobre la igualdad de género. En el Génesis 2, 21-22, la palabra hebrea traducida como costilla es cela, un término que en otros pasajes de la Biblia se usa para describir los lados de estructuras sagradas como el tabernáculo. En lugar de una pequeña parte del cuerpo de Adán, el texto sugiere que Eva fue formada a partir de uno de sus lados completos, partiéndolo en dos para crear dos seres enteros, iguales y complementarios. Este detalle cambia todo. Ya no se trata de una mujer derivada de un fragmento insignificante, sino de la manifestación de una unidad dual. Adán no estaba completo sin Eva, y Eva no era una extensión de Adán, sino su reflejo, su otra mitad perfecta. El eco narrativo de la igualdad. Desde el principio, la Torá nos habla en patrones y repeticiones que revelan mensajes profundos. En Génesis 1:27, el primer relato de la creación nos dice que Dios creó al ser humano varón y hembra, a su imagen y semejanza, sin jerarquías. Pero en Génesis 2-3, el relato se desglosa y se enfoca en los detalles. El ser humano inicial fue dividido en dos. Aquí surge algo fascinante. En el hebreo original, cuando Adán ve a Eva por primera vez, exclama: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Génesis 2:23. La estructura poética de esta frase refuerza la idea de equivalencia, no de dominación. Adán no dice «esta es mi inferior», sino «esta es mi misma esencia». Y entonces, la gran pregunta, si Dios los creó iguales desde el inicio, ¿qué pasó después? Aquí es donde entramos en Génesis 3, el relato del fruto prohibido y la caída de la humanidad. Este es el momento crucial donde la dinámica entre el hombre y la mujer cambia drásticamente. Pero, ¿fue un castigo divino o una consecuencia de sus propias decisiones? El giro en la historia, de la igualdad a la lucha de poder. Cuando Adán y Eva comen del fruto del conocimiento del bien y del mal, su relación con Dios y entre ellos se transforma. Dios le dice a Eva: «Tu deseo será para tu marido, y él te dominará». Génesis 3:16. Este versículo ha sido usado durante siglos para justificar la supremacía masculina. Pero aquí hay algo que a menudo se pasa por alto. Dios no está decretando un orden natural, sino describiendo el resultado de la ruptura del equilibrio original. Antes del pecado, había armonía. Después, surgió la desigualdad. El dominio del hombre sobre la mujer no fue el plan de Dios, sino una consecuencia del alejamiento del diseño original. Este cambio en la narrativa nos deja con una incógnita poderosa. ¿Es posible restaurar el equilibrio perdido? La historia de la humanidad no termina con la caída, sino que apenas comienza. Si la desigualdad entre el hombre y la mujer fue una consecuencia del pecado, no un decreto divino, entonces la verdadera misión de la humanidad es encontrar el camino de regreso a la igualdad original. Pero, ¿cómo? Aquí es donde el texto bíblico comienza a dejarnos pistas, algunas ocultas en el hebreo original, otras en la estructura literaria de los relatos. Primero, observemos el castigo de Adán en Génesis 3, 17-19. «Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra». Mientras que Eva enfrentaría dolor en la maternidad, Adán enfrentaría el peso del trabajo y la fatiga. Pero más allá de los detalles específicos, hay algo más profundo aquí. Ambos están sujetos al sufrimiento, cada uno a su manera. No se dice que Adán reinará sobre Eva como una orden divina inmutable, sino que su relación se verá afectada. El castigo es la separación, la lucha, la pérdida de la armonía original. Pero si el castigo no es una maldición eterna, significa que también hay una manera de revertirlo. Y aquí es donde entramos en un detalle crucial, el concepto de ayuda idónea en Génesis 2:18. Ezer kenegdo, subordinación o fuerza igualitaria. Cuando Dios decide crear a Eva, declara: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él». Génesis 2:18. Durante siglos, esta frase ha sido interpretada como si la mujer fuera simplemente una asistente del hombre. Pero en hebreo, la frase utilizada es Ezer kenegdo, y su significado es mucho más profundo. Ezer significa ayuda, pero no en el sentido de subordinación. En otras partes de la Biblia,
La misma palabra se usa para describir la ayuda de Dios hacia la humanidad. Por ejemplo, en Salmos 121, 1-2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Ezer. Mi ayuda, Ezer, viene de Dios. Kenegdo se traduce literalmente como frente a él o en oposición a él. Esto significa que la mujer no fue creada para estar por debajo del hombre, sino para ser su igual, alguien que pueda estar a la par, desafiándolo, complementándolo, una fuerza que equilibre la relación y no una figura subordinada. Este es un mensaje revolucionario. Desde el mismo inicio, la intención divina no era que la mujer fuera inferior, sino que estuviera frente a él, cara a cara, como un reflejo perfecto. ¿Cómo se restaura el equilibrio? A lo largo de la Biblia, vemos historias donde este principio de igualdad comienza a resurgir. Mujeres como Débora, profetisa y jueza de Israel, lideran al pueblo sin ningún problema de autoridad. Esther, con su valentía y sabiduría, salva a toda una nación. Ruth, con su lealtad y determinación, desafía las normas y se convierte en la ascendiente del rey David y, eventualmente, del Mesías. Pero el mensaje más fuerte aparece en el Nuevo Testamento, cuando en Gálatas 3:28, Pablo declara: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Aquí, el apóstol está revirtiendo las consecuencias de la caída. Está señalando que, en la restauración divina, la jerarquía impuesta por el pecado desaparece. La igualdad original es restaurada. El regreso al Edén. Si el pecado trajo desigualdad, entonces la redención trae restauración. El verdadero Edén no es solo un lugar, sino un estado de armonía entre el hombre, la mujer y Dios. Pero esto nos deja con una pregunta final y poderosa. ¿Estamos listos para volver al diseño original? Si la caída en el Edén representó la ruptura de la igualdad entre el hombre y la mujer, entonces la verdadera pregunta es: ¿cómo volvemos al equilibrio que Dios diseñó desde el principio? La respuesta no está en un simple regreso al pasado, sino en la restauración de un modelo que ha sido distorsionado a lo largo de la historia. Y aquí es donde entramos en los códigos ocultos de la Torá. Desde el inicio, Dios dejó pistas dentro del propio texto hebreo, pequeñas señales de que el Edén no era solo un jardín perdido en el tiempo, sino un modelo de convivencia al que podemos aspirar. El código de la unidad en la creación. En Génesis 1:27 se nos dice: Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo encierra una clave oculta en su estructura hebrea. La frase a imagen de Dios es una construcción singular, pero inmediatamente después se nos dice que el ser humano fue creado en plural, varón y hembra. Esto significa que la plenitud de la imagen de Dios no está en el hombre solo, ni en la mujer sola, sino en su unidad. Cuando el hombre y la mujer están en armonía, reflejan a Dios en la tierra. Pero cuando están en conflicto, esa imagen se fragmenta. Aquí es donde entra en juego una de las mayores claves de la Biblia. La restauración del equilibrio no es una cuestión de poder, sino de propósito. Eva, la primera portadora de redención. Después de la caída, en Génesis 3:20, Adán le da a su esposa un nuevo nombre, Eva, Chavá, que significa madre de todos los vivientes. ¿Por qué es esto importante? Porque hasta este momento, ella solo era llamada Isa, mujer. Pero ahora, su identidad cambia. Ella se convierte en la portadora de vida, en la promesa de restauración. Dios había declarado que de la descendencia de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Esta es la primera profecía mesiánica en la Biblia, y nos dice algo asombroso. Dios decidió que la redención del mundo vendría a través de una mujer. Las matriarcas y la restauración progresiva. A lo largo del resto de la Biblia, vemos cómo las mujeres desempeñan un papel crucial en la restauración del equilibrio original. Sara, su fe y determinación desafían las normas y la convierten en la madre de una nación. Rebeca, con su inteligencia y valentía, asegura que el linaje de la promesa continúe. Lea y Raquel, a través de su lucha y amor, construyen las tribus de Israel. Débora, rompe los esquemas de su época y lidera como jueza y profetisa. Ruth, una extranjera que se convierte en la bisabuela del rey David. Esther, salva a su pueblo con astucia y coraje. Todas estas mujeres no solo cumplen un papel secundario, son agentes activos de cambio y redención. La restauración final en el Mesías. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el punto culminante de este proceso. María, una joven humilde, se convierte en el medio a través del cual Dios trae la redención al mundo. Pero más allá del nacimiento de Jesús,
Hay un momento clave en su ministerio que nos revela algo impactante. En Juan 20, 15-16, cuando María Magdalena llora frente a la tumba vacía, Jesús se le aparece y le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que es el jardinero, le pregunta dónde han puesto el cuerpo. Y entonces Jesús la llama por su nombre, María. Aquí hay algo impresionante. La primera persona en ver a Jesús resucitado es una mujer. En una cultura donde el testimonio de una mujer no era considerado válido en un juicio, Dios elige a una mujer para ser la primera testigo de la resurrección, el evento más importante de la historia. Esto no es un accidente. Es un mensaje claro de que la restauración del equilibrio original ya había comenzado. Volviendo al Edén, nuestra lección hoy. Si la caída trajo división y desigualdad, la redención trae restauración y unidad. Pero esto nos deja con una última gran pregunta. ¿Estamos dispuestos a vivir de acuerdo con el diseño original de Dios? Volver al Edén no es regresar físicamente a un lugar, sino recuperar la armonía entre el hombre y la mujer. Es reconocer que la igualdad no es una concesión moderna, sino un principio divino desde la creación. El Génesis nos revela que la verdadera imagen de Dios se manifiesta en la unidad, en el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, en la restauración de lo que se perdió en la caída. Y ahora, el desafío queda en nuestras manos. Aquí es donde pasamos a la siguiente página, porque la historia no ha terminado y la pregunta final es: ¿qué vamos a hacer con esta revelación? Si la historia de la humanidad comenzó con la ruptura del equilibrio entre el hombre y la mujer, y si a lo largo de la Biblia Dios dejó señales para restaurarlo, entonces la pregunta no es solo teórica o histórica. Es una pregunta personal. Es un llamado a la acción. Nos encontramos en un momento crucial de la historia, donde el tema de la igualdad de género sigue siendo debatido y en muchos casos malinterpretado. Pero si volvemos al texto original de la Biblia, vemos que la igualdad no es un concepto moderno ni una idea impuesta por la cultura. Es el diseño original de Dios. Ahora bien, entender esto no es suficiente, porque si el pecado distorsionó la relación entre el hombre y la mujer, la restauración no sucede automáticamente. Debemos elegir caminar hacia el Edén nuevamente, la decisión de restaurar el equilibrio. En la Biblia, cada vez que Dios restaura algo, lo hace a través de personas dispuestas a actuar. La restauración del equilibrio entre el hombre y la mujer no es un milagro que ocurre por sí solo, sino un proceso en el que somos llamados a participar. Así como Abraham decidió dejar atrás su pasado para seguir el llamado de Dios. Así como Moisés tuvo que enfrentar al faraón para liberar a su pueblo. Así como Esther tuvo que arriesgarlo todo para salvar a su nación. Nosotros debemos decidir si queremos ser parte de la restauración. Y aquí surge la pregunta final. ¿Cómo podemos restaurar el Edén en nuestra vida diaria? La respuesta no es una fórmula mágica, sino una serie de acciones concretas que nos alinean con el diseño divino. Reconocer la igualdad como un principio espiritual, no solo social. No es una cuestión de modas o ideologías humanas, sino de reflejar la imagen de Dios en nuestras relaciones. Cambiar la narrativa en nuestras familias y comunidades. Educar a nuestros hijos en un modelo donde hombres y mujeres se respetan y valoran mutuamente, como lo hacía el diseño original. Redefinir el liderazgo como una colaboración, no una jerarquía. En el Edén, el hombre y la mujer fueron diseñados para gobernar juntos, no para que uno domine al otro. Ser agentes de restauración en nuestra generación. Así como Ruth eligió caminar en el propósito de Dios, así como María Magdalena fue la primera en proclamar la resurrección, cada uno de nosotros tiene un papel en traer de vuelta el equilibrio divino. El último mensaje: el Edén nunca se perdió. Está esperando. Nos han hecho creer que el Edén es un paraíso perdido, algo que nunca podremos recuperar. Pero la verdad es que el Edén nunca desapareció, simplemente nos alejamos de él. Cada vez que un hombre y una mujer se ven como iguales, cada vez que dejamos atrás la lucha de poder y elegimos la colaboración, cada vez que elegimos restaurar el diseño original, el Edén comienza a renacer en la tierra. Y así, la historia que comenzó con una fractura, con una pérdida, con una separación, ahora tiene la oportunidad de un nuevo final. Pero esa historia no está escrita en piedra. Nosotros somos los que debemos decidir cómo termina. Y ahora, te pregunto, ¿estás listo para caminar de regreso al Edén? Si te gustó este video y llegaste hasta aquí, suscríbete para seguir creando, dale like y comparte.